las posibilidades que tiene México para contrademandar a Estados Unidos en materia de pues del propio maíz transgénico que Estados Unidos insiste en vender a México y que pues hay ya asuntos que se están dirimiendo en el marco del propio tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque desde Estados Unidos y desde empresas transnacionales, con apoyo incluso de agroindustriales mexicanos, se insiste en que México debe permitir el uso de el cancerígeno glifosato y de que México debe no solamente comprar maíz transgénico, sino permitir que se siembre aquí en territorio nacional. Un despropósito, decíamos que en realidad es de pocos, pero qué poder tienen, qué poderosos son, y no solamente desde el punto de vista económico, sino político, y precisamente por eso, pues México está librando como Estado, como sociedad, una lucha importante en estos momentos que incluso pues puede tener repercusiones en la lucha que las sociedades de otros países también libran en contra de transnacionales, en contra de gobiernos pues abusivos, en este caso como el estadounidense, que trata de imponer al mexicano pues también prácticamente la extinción de los maíces nativos, porque eso implicaría una siembra masiva de transgénicos en este país. Y para hablar de estos temas, pues tenemos a personas expertas en estos asuntos, personas que viven en carne propia, además, este tipo de andanadas de maíz transgénico, pues hay quienes desde la propia producción como productores, hay quienes desde la academia como investigadores, especialistas en estos asuntos y también desde la propia lucha social y desde el punto de vista jurídico que se da, y por eso me da mucho gusto saludar a Leticia López de la ANEC, también a Ana Weiger, me dirá ya usted si es que lo estoy pronunciando bien, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también a David Rivero Fragoso, abogado, el de la campaña Sin Maíz No Hay País. Sean ustedes tres bienvenidos. Muchas gracias por estar en este espacio Contralínea Periodismo de Investigación. Muchas gracias, gracias por la invitación, Sosimo. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias. gracias a ustedes. Y bueno, pues se trata de un tema que nos parece a nosotros muy relevante. Le hemos estado dando seguimiento aquí en Contralínea, pues a estos esfuerzos que se están realizando desde Estados Unidos y también incluso desde integrantes de el alto sector agroempresarial en este país para que se siga utilizando glifosato. Y ya decíamos, este tipo de herbicida pues no viene solo, viene precisamente con empaquete, digamos, para que se utilicen también semillas transgénicas. Y si hay algo que nos preocupa dentro de todo el espectro de semillas, granos básicos que hay en el país a disposición de la propia población, pues es el caso del maíz. El caso del maíz porque se trata no solamente de la dieta base de la población mexicana, sino que tiene repercusiones, pues sí, biológicas, decíamos nutricionales, pero también culturales, por tratarse de una planta cuyo centro originario son precisamente estas tierras. En ese sentido, me gustaría preguntarle primero a Leticia López de la ANEC, su opinión sobre tratar de estar luchando por preservar los propios maíces mexicanos, qué valor tiene esto y también qué riesgos hay como productores de que en México se pudiera en algún momento sembrar de manera masiva pues semillas transgénicas. Al parecer no tenemos todavía el audio. Vamos Sí. a... Ya, me parece que ya hay el audio. Adelante, adelante, Leticia López. Qué gusto platicar con usted. Bueno, buenos días, Osimo. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por este espacio. Es un espacio de información muy importante para toda la población porque este tema, los alimentos nos competen a todos y es un tema que debemos de estar al tanto porque pues depende no nada más la salud, sino los recursos genéticos, la biodiversidad y agregaría fuente de trabajo de muchos millones de campesinos que digo, que milenariamente han venido produciendo el maíz. Entonces, pues como bien lo decía Sosimo, somos una sociedad que tiene un vínculo alimentario, cultural con el maíz
Y pues además yo que represento una organización campesina nacional de productores de granos básicos, principalmente maíz, te puedo decir que tiene gran relevancia la producción. Mira, desde hace, digo, ya mucho tiempo, desde la Revolución Verde y sobre sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de la época neoliberal, hemos venido desatando una lucha y una resistencia muy fuerte contra los impactos que este tratado comercial ha tenido sobre la producción de México. Estados Unidos, pues un país excedentario, ha visto en México la oportunidad de ser un mercado donde invaden con su maíz, ¿no? Nos lo han impuesto su maíz y malamente nuestros gobernantes cedieron esta posibilidad de nuestra producción, se la cedieron a los Estados Unidos a costa de poder adquirir su sobreproducción, pero de un maíz transgénico, amarillo, para uso forrajero que no está vinculado a a la alimentación de los mexicanos. Entonces, el problema ha sido muy grave porque esta política ha implicado una reducción en la producción. Nosotros somos históricamente hemos sido autosuficientes en la producción de maíz y a partir del Tratado de Libre Comercio, hemos perdido esta capacidad de producción de maíz. Primero, por el efecto de los precios internacionales derivados de este acuerdo internacional, que nos impusieron precios a través de este tratado. Y segundo, por todas las condiciones que el gobierno impuso, que dejó de apoyar la producción de maíz. Entonces es bien importante que este tratado sea revisado a profundidad porque pues a partir desde febrero del 2020 digo, en diciembre del 2020 y en febrero del 2023 salió un decreto que protege nuestra producción nacional, maíz blanco de consumo nacional al que estamos habituados los mexicanos. Entonces aquí vemos un tema muy importante sobre esta producción de maíz porque México es autosuficiente en la producción de maíz blanco. Producimos el maíz necesario, suficiente, no transgénico, adaptado a nuestras condiciones alimentarias regionales, la diversidad de dietas. Producimos ese maíz suficiente y ligado a nuestras dietas y sano, y pues sí tenemos esa autosuficiencia de maíz blanco, y pues es necesario proteger la salud y la calidad de nuestros productos alimenticios, ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos parece que no queda contento con esta medida, un tratado que además, pues sí tiene algunos apartados que prevé que se defienda la inadvertencia, o sea, que se defienda que tanto su maíz sea tan competitivo como nuestro maíz, y no se está cumpliendo esto. Entonces estamos teniendo un problema muy grave, muy severo con los Estados Unidos ahorita en este tratado comercial, al querer imponer en nuestra dieta, al querer que comamos sus maíces transgénicos con agrotóxicos, con un paquete tecnológico, al quererlos imponer en nuestra dieta. Entonces, bueno, pues de allí viene la defensa. Estamos defendiendo a productores, estamos defendiendo a consumidores, estamos defendiendo nuestras culturas y estamos defendiendo el futuro. Sí, muchas gracias, Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC. Gracias por esta oportunidad, pues, de contar con la propia visión desde los propios productores y comercializadores de la importancia de preservar estos maíces y sobre todo la producción en México de estas semillas, de estos granos que son, además decíamos, pues parte de la dieta básica alimentaria de la población. Pero me gustaría preguntarle a la doctora Ana Wegier. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en ciencias, quien tiene mucho trabajo que tiene que ver precisamente con genética de la conservación, conservación y manejo de especies, con centros de origen y diversidad mesoamericanos, pues prácticamente podríamos decir que experta en lo que ha ocurrido con el maíz en México, en historia del propio maíz, pero preguntarle como doctora en ciencias, como científica, doctora Ana Wegier,
¿Es en realidad riesgoso? ¿Qué tan riesgoso para la salud es el uso de transgénicos y qué implicaría en México pues una apertura a la siembra de este tipo de semillas? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Mira, la respuesta es bastante compleja. Resulta que México depende mucho de la ingesta de maíz, más del 50% de nuestra ingesta depende de este cultivo. Así que, pues nuestra salud está completamente ligada a la salud del maíz. Entonces, el maíz necesita, como ya dijiste, hemos estudiado su origen y las formas y los procesos en los que se mantiene su diversidad, se mantiene toda esa riqueza que podemos ver aquí en un póster que está detrás de mí, ¿no? Se mantiene todo eso, todo lo que está, se mantiene gracias a las personas, al ambiente, a que esto sucede en muchísimos lugares al mismo tiempo. Si esto no sigue ocurriendo así, pues todas las personas que se alimentan de maíz no podrían hacerlo. De tal manera que nosotros tenemos que cuidar tanto al maíz como al ambiente de ese maíz. Y el maíz transgénico está hecho justamente para pues controlar cuestiones del ambiente. Entonces, es un problema que los transgénicos se crucen con los maíces nativos, de tal manera que afectan el lugar en donde estos viven y entonces afectan todo su desarrollo y sobre todo no estamos muy seguros de cuánto más van a estar afectando o cuánto más va a poder resistir el ambiente en el que están creciendo. Entonces, pues es muy distinto México a todos los estudios que se han realizado en otros lugares. Se ha dicho que no hay peligro para la ingesta de las personas, pero estos son estudios que se han realizado en la forma de comer que tiene Estados Unidos del maíz, en donde principalmente se destina el maíz, toda la producción a procesos industrializados, como ya sabemos, una gran parte de forrajes, ¿no? Para los animales, para dar de comer a pollos, vacas, etcétera, y también se exporta. Entonces, realmente se comen muy poquito y se lo comen no como comemos en México, que comemos muchas personas 3 veces al día en todas las etapas de nuestro desarrollo, ¿no? Desde las madres que están embarazadas, los hijos, las personas grandes en la salud y en la enfermedad. De tal manera que el no haber estudiado cómo afectará el consumo de estos transgénicos todos los días, a todas horas, varios de ellos, porque además decir maíz transgénico es una suma de cosas distintas en realidad. Todas están transformadas por la misma ingeniería genética, todas se manipuló su información, pero se manipuló con diferente propósito. Algunos son resistentes a herbicidas, otros resisten plagas, otros resisten distintos procesos y cada uno de esos además se les ha metido una información para que puedan funcionar, tienen información de bacterias, de virus, más la que se estaba buscando, de tal manera que México está comiendo o podría estar comiendo pues todas estas cosas sumadas, ¿no? Así que en resumen, ¿no? Pues la información para hacer realmente un análisis de cuáles van a ser los impactos en la salud, utilizando únicamente información que es para consumo, como lo consumen en Estados Unidos, pues es un poco discriminatorio para nosotros, porque nosotros consumimos de otra manera y nos están diciendo que nos tenemos que quedar satisfechos con los estudios que ellos han realizado y tampoco nos dan la información completita, ¿no? De lo que se necesitaría para hacerlo. Así que realmente lo que se está diciendo ahora es que la carga de la prueba, ¿no? Como dirían los abogados, ¿no? Que la información, todo esto que se necesita, la tendría que estar poniendo quien quiere que nosotros seamos consumidores de estos maíces. No que nosotros tengamos que ver toda esta complejidad de comernos todos estos maíces juntos todos los días en todas las etapas y además estos maíces están teniendo otros riesgos, como ya dije, están llegando a nuestros maíces nativos y como ya dijo muy bien Leti, pues el TEMEC tiene un beneficio que es que pues nosotros tendríamos que tener
no estar percibiendo o inadvirtiendo este riesgo de daños, ¿no? Y realmente, pues eso no está sucediendo. Entonces, ahí es en donde se ven los mayores riesgos para la salud, en toda la falta de información y la forma en la que tendríamos que quedarnos tranquilos, ¿no? De estar viendo ya cuando los efectos sean gravísimos, ¿no? Estar perdiendo el ambiente donde el maíz crece saludable y sin la salud del maíz nosotros tampoco vamos a tener salud. Así, y además, todo lo que ya bien dijiste, ¿no? De que hay muchos herbicidas que se sabe claramente que son dañinos para la salud y esos herbicidas también se estarían sumando a todos los otros problemas y nosotros consumiendo esos herbicidas en pequeñas dosis, pero de manera reiterada, ¿no? Entonces, básicamente, esos son lo que percibimos para la salud. Sí, gracias, doctora. Pues sí, se trata de una situación que preocupa, como bien ya lo ha comentado, lo ha argumentado. Preocupa además otra cosa, que no obstante, pues estas evidencias, no obstante que este discurso bien estructurado, bien argumentado sobre la importancia de proteger las variedades de maíz nativo de México, sobre la importancia de protegerlas precisamente por un asunto, sí, de seguridad o de soberanía alimentaria, pues también de salud de las personas. Pues resulta que quienes están en sentido contrario, pues son muy poderosos y no solamente tienen la posibilidad de generar, incluso entre comillas, estudios a veces muy sesgados para tratar de que prive un discurso de supuesta inocuidad de este tipo de tanto de semillas como de elementos que les acompañan. Tenemos el caso reciente de Bayer Monsanto, que pues estaba convenciendo aquí a un magistrado en México para que le amparara, y prácticamente en el discurso que pudimos leer del magistrado pues era un hasta textual de algunas de las difusiones que ha hecho Monsanto para decir que es inocuo su propio producto, una capacidad entre comillas de convencimiento muy importante, y luego encima tenemos pues al gobierno estadounidense con lo que eso significa, pues tratando de llevar a México a estas consultas en el propio TEMEC para apuntalar sus propios intereses de producción y pues prácticamente imponer a México el consumo de este tipo de semillas que ellos producen. Y en ese sentido le pregunto al abogado David Rivero Fragoso de la campaña Sin Maíz No Hay País, ¿en qué punto se encuentra México en el marco del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, como para que México en realidad pueda detener esta andanada, decíamos, estadounidense y de las transnacionales por tratar de imponernos este modelo incluso de consumo de maíz? ¿Y en qué parte se encuentra México y qué viabilidad hay de que México pueda contrademandar a Estados Unidos en este tema? Gracias, Osimo. Bueno, como bien lo dices, las empresas tienen una capacidad de cabildeo muy, muy fuerte dentro del gobierno y dentro de los tribunales. El ejemplo con los magistrados fue genial, pero también son tan fuertes esas empresas que tienen una capacidad de lobby con las autoridades federales e incluso con otros gobiernos como en Estados Unidos, en donde han tenido muy buena comunicación con los Estados Unidos y este país decidió demandarnos a nosotros para seguir consumiendo su maíz transgénico, ¿no? En este sentido, México, y creo que aquí nosotros estamos acudiendo mucho al gobierno federal para pedirle su apoyo a través de la Secretaría de Economía para que defienda el decreto presidencial de 2023, el de febrero, que regula justamente el maíz transgénico, con el fin de que defienda los intereses y los derechos de las personas consumidoras y productoras de maíz en México. ¿Por qué? La viabilidad de esto me parece que es, o sea, totalmente viable. Depende mucho también de la voluntad del Estado de que quiera contrademandar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dentro del TEMEC, en el capítulo de Agricultura, que además es importante señalar que este capítulo no existía en el Tratado de Libre Comercio, en el TELECAN, y que se agregó dentro del TEMEC, existe un apartado en donde se establecen algunos beneficios para las partes que firman el tratado. Uno de ellos es que en el tema de organismos genéticamente modificados, estos cuando tienen que ser importados o exportados a otros países, tienen que ser inadvertidos.
pero esta inadvertencia se entiende como se tiene que comprobar que, que son inocuos o que no causan daños ni a la salud ni al medio ambiente de las personas que los van a consumir o que los van a utilizar. En este caso, Estados Unidos no está cumpliendo con esa obligación y con un beneficio que es para nosotras las mexicanas y los mexicanos que consumimos maíz. ¿Por qué? Ya lo decía Ana y lo dijo también Leti. eh, México, en México el consumo de maíz es muy peculiar a diferencia del resto del mundo. Nosotros consumimos el maíz de forma directa, a diferencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza solamente, principalmente, para el ganado y la industria. En México, el maíz representa poco más del 50% de los nutrientes que recibe una persona promedio en México, ¿no? Ahí nada más para que veamos la dimensión de la importancia que tiene el maíz. Solamente el maíz nos da el 50% de los nutrimentos diarios que una persona promedio consume en México, ¿no? Ahí está esa importancia. Y los análisis de riesgo y estudios y evidencia científica que ha utilizado Estados Unidos para señalar que su maíz es seguro no corresponden con estos hábitos de consumo, porque se enfocan en hábitos de consumo de los Estados Unidos y no en los nuestros. Y es increíble que actualmente ahora Estados Unidos diga que no tenemos pruebas científicas y que no queremos probar la viabilidad y la inocuidad de esos alimentos cuando a ellos les toca probarnos que sus maíces son seguros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, déjame platicarte que desde 2016, en el marco de la acción colectiva del maíz que busca la provisión de la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional, se estableció una medida cautelar que ya incluso ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se establece que desde 2016 las empresas pueden sembrar maíz transgénico con fines de investigación para determinar su viabilidad y su seguridad tanto en el campo como en la salud de las personas. Y es al día de hoy, 7 años después, que ninguna empresa ha solicitado un solo permiso para realizar estas investigaciones. No sé a qué le temen, quién sabe. Seguramente ya saben que no es seguro y por eso no quieren que se siembre aquí en México. Porque además esta medida cautelar permite que nosotros como consumidores y como parte de la acción colectiva podamos supervisar todos los procedimientos que se están llevando en campo a través de la acción judicial, ¿no? Y las empresas al día de hoy se han negado rotundamente a generar esa información. Eh, Además, déjame señalar también que el hecho de que no hayan análisis de riesgo y evaluaciones no, evidencia científica y análisis de riesgo adaptados a la ingesta mexicana, esto puede generar daños irreversibles para la población mexicana. Y no solamente entiéndase la ingesta como la ingesta alimenticia, sino también hábitos de consumo que puede ser la siembra. Y esta siembra que puede generar daños irreversibles tanto a los maíces nativos como al medio ambiente, algo que tampoco se ha analizado el día de hoy. Pues interesante, volveremos en un momento sobre esta profundización de las expectativas que podría tener México en materia pues jurídica para hacer valer sus propios intereses, defender los intereses de la sociedad mexicana, pero en este momento me gustaría preguntarle a Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la ANEC, sobre si pues ustedes estarían como asociación acompañando también este tipo de esfuerzos que pudieran dirigirse como contrademanda de México ante Estados Unidos por este asunto. Y también me gustaría un comentario sobre la importancia de apoyar la propia producción mexicana local para garantizar la soberanía alimentaria, algo que en otro tiempo se abandonó diciendo que eso no existía, o que era totalmente, no tenía ninguna importancia porque México podía comprar los alimentos de cualquier otro país muy baratos. ¿Para qué producíamos nosotros si podíamos comprarlos en otros lados? Y recientemente pues ha venido a posicionarse también ya de nueva cuenta este discurso que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que la sociedad mexicana sea capaz de alimentarse a sí misma, de garantizar que nosotras, los mexicanos, podamos, o no dependamos de otro tipo de países, por lo menos para este tipo de granos que son básicos en la dieta alimenticia. Gracias. Bueno, pues aquí la relevancia
que tiene la producción nacional y que la población podamos reflexionar sobre los impactos que tienen este tipo de tratados de libre comercio, nos obliga a nosotros como productores y productoras a intervenir en este proceso y en este litigio, en este debate con los Estados Unidos. Como productores, como comunidades campesinas, estamos obligados a hacer la defensa primero de nuestro derecho a producir, de nuestro derecho histórico, milenario a la producción. En Estados Unidos, como bien decía David, el consumo es diferente, el maíz es una mercancía, no tiene esta connotación que tiene para México como un alimento sustancial. Entonces, tenemos una valoración diferente de la producción del maíz y los criterios comerciales soberbios de imposición, ¿no? Que es lo que han significado los tratados de libre comercio, al imponerse sobre las necesidades, la economía, los derechos humanos, el bien común, el bien social de los pueblos. Entonces, nosotros vemos una actitud muy soberbia, muy impositiva de los Estados Unidos al querer imponer que comamos su maíz con uno de los grandes objetivos, o dos objetivos, uno de ellos es tener un mercado para vender sus excedentes y el segundo en la defensa de un modelo de producción totalmente agrotóxico. Hay muchos intereses, hay mucho dinero atrás de esto, que están por encima de los intereses de la población. Entonces, sí, como productoras y productores, pues primero, sí estamos obligados, porque lo venimos haciendo desde hace décadas, conjuntamente con muchos frentes colectivos de derechos humanos, defensores del maíz, defensores de los consumidores. Sí, hemos venido haciendo estos frentes por décadas de esta defensa y bueno, pues vamos a participar, vamos a tratar de pedir, estamos solicitando y vamos a participar activamente para que nuestro gobierno haga una contrademanda, que no estemos a la defensiva, necesitamos pasar a una actitud de ofensiva por todas las violaciones que se están cometiendo con este tratado. Y son violaciones serias. Entonces, en México fue autosuficiente en toda la producción de maíz, actualmente lo somos en la producción del maíz que nos comemos y la verdad es que es digno de mencionar que los productores, los campesinos y las campesinas mexicanas han mantenido la producción a pesar de todas las políticas públicas neoliberales adversas. Todavía seguimos produciendo 27 millones de toneladas de maíces blancos no transgénicos. Todavía nos mantenemos en la lucha y ahora pues estamos buscando revertir todas estas políticas públicas impuestas por estos tratados, ¿no? Que nos fueron impuestas de retirar todos los apoyos a la agricultura, pues ahora estamos tratando también de revertir estas políticas. Y esta es una acción más, defender nuestros maíces y nuestro derecho a producir y nuestro derecho a comer lo que producimos. Entonces vamos a participar activamente junto con otros frentes en esta lucha pidiendo a nuestro gobierno y esperamos que con la difusión como este programa, como lo están haciendo ustedes con este compromiso, la población mexicana se sume a esta demanda para que nuestro gobierno impulse una defensa, porque tenemos todas las razones, todos los argumentos para hacerlo. En cuanto a la producción, si somos capaces de producir, por supuesto que sí. Y como productoras y productores, y en ANEC y muchas otras organizaciones y todas las comunidades y ejidos lo han demostrado, pues si México es centro de origen de la diversificación, conocemos la producción del maíz a la perfección, pues podemos hacerlo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay problemas actualmente, además de la falta de apoyos en la producción de maíz, que los paquetes tecnológicos que se promovieron, pues ya desde hace 70, 80 años, han tenido fuertes impactos en la producción? Han degradado los suelos, se ha perdido materia orgánica, vida de los suelos, porque pues se sustituyen con todos estos productos agrotóxicos. Entonces tenemos un impacto en la producción desde el punto de vista de las condiciones de fertilidad. Tenemos además pérdida de capitalización en el campo porque se retiraron todos los apoyos a los productores en términos de
financiamiento, capitalización. Entonces el campo derivado de este periodo neoliberal tiene un problema de descapitalización que tenemos que recuperar, pero los conocimientos y la capacidad productiva de rendimientos está demostrado que lo podemos hacer. Pero además lo tenemos que hacer, Sosimo, y esta es una alternativa que no es ajena a este debate que queremos impulsar con los Estados Unidos, que es desde la agroecología, desde nuevas formas de producción. Entonces, hemos demostrado, y es totalmente factible, producir sin agrotóxicos, sin estas semillas transgénicas que no tienen nada que ver con la calidad de las semillas de nosotros. Ana lo sabe muy bien, no tiene nada que ver con la calidad de nuestras semillas y podemos hacer una producción sana, incluyente, equitativa, donde puedan participar pequeños, medianos y productores de mayor escala. Entonces, las posibilidades de alcanzar, y hay estudios y muchos científicos de aumentar rendimientos son totalmente factibles. Hacerlo en nuestro país, pues digo, si tenemos esa cultura y es nuestra esencia, y pues nada más imaginémonos la capacidad de adaptación de las variedades de nuestros maíces para hacer todas estas dietas que son muy particulares del norte, del centro y del sur, que son años, miles de años de experimentación de esos maíces. Entonces, en las buenas condiciones, creo que somos los expertos adecuados, no dependemos de, de paquetes tecnológicos de grandes empresas transnacionales, monopólicas, que solo se benefician, ¿no?, de estos tratados y de todo su modelo productivo que nos ha sido impuesto. Entonces tenemos alternativas viables y bueno, lo demostramos, ¿no? Con buenos rendimientos, pero sí se necesita hacer una inversión y es muy importante que nuestro gobierno articule todas estas políticas públicas a la par de este, esta lucha que tenemos que dar contra este tratado que ya nos golpeó desde 1995, que se firma el TEMEC y luego con su adecuación que se firma, perdón, el Telecán y luego con su actualización en el TEMEC, si ya nos afectó tanto, es momento de parar. Entonces, defendemos ese decreto es paradigmático y toda la población tenemos derecho a comer nuestra rica y deliciosa comida que hemos disfrutado y seguiremos disfrutando y nos encargaremos todos de dar esta pelea. Decía David, son intereses poderosos, se infiltran, pues nosotros tenemos la razón y tenemos la convicción y el compromiso con toda la población, productores, productoras y consumidores y consumidoras. Sí, en ese sentido, doctora en ciencias Ana Wegier, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la ciencia, desde la academia, ¿cómo se puede acompañar una eventual contrademanda del gobierno mexicano ante Estados Unidos por este asunto del maíz transgénico? Bueno, pues tenemos muchas formas de apoyar desde la academia, ¿no? Pero además también somos personas consumidoras, ¿no? Esta demanda que están haciendo en este momento nos defiende a ti, a mí, a jueces, hasta las personas que trabajan para la industria, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas. Y desde el laboratorio y desde la academia, pues nosotros hacemos muchos análisis de los datos, ¿no? Nos podemos dar cuenta de cuáles son las tendencias que amenazan a la agrobiodiversidad, ¿no? Que es esta diversidad agrícola que nosotros utilizamos. No solamente está el maíz en este ambiente del que hablo, sino que hay muchas otras especies, algunas que nos comemos, ¿no? Y otras que francamente ayudan y dan beneficios y además nos sirven mucho estos servicios que nosotros llamamos ambientales. Entonces podemos ver qué es lo que amenaza a todo esto. Que no se aplique la precaución, que sea necesario, o sea, si tenemos suficientes datos para ver que es posible que todos estos ambientes terminen dañados, afectados y además con un impacto masivo, porque tenemos que pensar en dónde están las milpas de México y están por todas partes. Entonces, estamos hablando de amenazas muy grandes, ¿no? Aunque parezca que pueden ser silenciosas de a poquito cuando los riesgos que están pensados, ¿no?
realmente estén apareciendo, pues ya va a ser todo demasiado tarde y nosotros habremos perdido el maíz y la posibilidad de comer toda la diversidad de la que nos alimentamos, ¿no? Nosotros hemos visto grandes tendencias sobre el principio precautorio, ¿no? El principio precautorio es sumamente importante en la aplicación de políticas como la que estamos hablando. ¿Desde dónde viene? Pues nosotros vemos que la estrategia que se está viciando en este momento sobre organismos genéticamente modificados y transgénicos es exactamente la misma que ha ocurrido con otras pues grandes invenciones como el tabaco, ¿no? Cuando se dio la lucha por el tabaco, cuando empezó, pues mucha gente dudaba, incluso les gustaba y se sentían casi que el vaquero que estaba por ahí sobre su caballo, ¿no? En los comerciales, pero después ahora mismo ya nos podemos dar cuenta que todas las personas conocemos a alguien que le ha afectado el consumo del tabaco, ¿no? O que ha fallecido, o que tiene problemas respiratorios, o que esos problemas respiratorios además se suman con los de las ciudades, ¿no? Hoy por hoy nos podemos dar cuenta de que esa historia es muy representativa para lo que está pasando, porque ahí también había información, también había datos, tampoco se hizo los estudios, por ejemplo, bien en niños y en mujeres, ¿no? Solamente se hicieron en hombres de culturas anglosajonas, ¿no? Entonces, ahí también podemos aprender muchísimo. Nosotros podemos ver que todas las personas que desde el principio dijeron, ojo, aquí se tiene que aplicar el principio precautorio, fueron ignoradas, manejadas y las decisiones se fueron postergando. Exactamente la misma estrategia que se está haciendo hoy en día para no eliminar el glifosato en muchos lugares y para postergar las decisiones de cuidar nuestra agrobiodiversidad. Entonces, desde la academia nosotros podemos conjuntar historia, podemos juntar los datos de biología molecular que nosotros hacemos para la detección de transgenes, por ejemplo. Nosotros trabajamos muchísimo en algodón, pero también hemos hecho esfuerzos para juntar toda la información que se tiene de maíz. Lamentablemente, podemos encontrar hoy en día pequeñas cantidades de maíces que tienen presencia de estos transgenes, ¿no? Que podríamos decir que están contaminados, ¿no? Para que sea fácilmente entendible, en más de 21 estados de la República Mexicana. Quiere decir que estas importaciones y estas siembras que se están negando ahora están afectando nuestra garantía de consumir sin temor a tener daños por ese consumo. Nuestro maíz está absolutamente probado que nos nutre, ¿no? Que nos da, junto con el frijol, la calabaza, el chile, todos los nutrientes que nosotros necesitamos, sobre todo los aminoácidos esenciales que necesitamos para vivir, ¿no? Está claramente los necesitamos. Y sin embargo, todo lo que nos habían prometido que iban a ser fabulosos beneficios de sembrar transgénicos, ¿no? Llevan más de 3 décadas, no más de 3 décadas, no, casi 3 décadas, perdón, en tener tiempo para demostrar con datos, ¿no? En artículos científicos, ojo, no hechos por las mismas personas que trabajan para las empresas, ni para científicos pagados por estas empresas que buscan el resultado para poder vender. Me refiero a investigación independiente que si esto fuera evidente, si sus beneficios fueran claros, pues estarían apareciendo brotando de diferentes lugares de la ciencia de todo el mundo, ¿no? Mostrando todos esos beneficios y no todas las advertencias que están saliendo, ¿no? También todos estos tiempos que han tenido para generar los datos, ¿no? Nos haría que nosotros realmente pudiésemos estar consumiendo sin este temor. Y eso no es así, ¿no? Entonces, realmente también desde la ciencia podemos informar a todas y cada una de las personas que consumimos el maíz en México. Eso quiere decir que esta lucha no es solamente de productores y productoras que están unidos en organizaciones, ni solamente de abogados. Cada día, hoy, cuando salgan de escuchar este programa, seguramente se van a encontrar con un maíz, ¿no? Se van a encontrar con algo hecho de maíz, se van a encontrar con un producto delicioso y van a decir, yo quiero seguir comiendo esto de manera segura.
no quiero todos esos productos que ya sabemos que son chatarra, ¿no? Que están propiciando también esta mega pandemia no infecciosa que es la obesidad, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Comemos un maíz y decimos, esto es seguro, esto no me va a estar aumentando mi riesgo de tener diabetes, obesidad y algunas otras cosas, ¿no? O cáncer, ¿no? O todos los enfermedades que ya están asociadas al glifosato, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos en México es que las personas estén realmente informadas y se acerquen a la academia y que nos hagan todas las preguntas que se necesitan responder, porque si no hay datos para responder a nuestra sociedad, pues sí tienen que ser generados. El problema es que estamos entre la espada y la pared, nos piden información, pero de productos que son de las empresas, que todo lo tienen confidencial, todo es patentado, todo es claramente los riesgos están antes de que yo haga los estudios, ¿no? Por ejemplo, esta información que se está introduciendo en los maíces, pues tenemos el derecho a decidir primero si queremos o no que estén contaminados con información que ha sido manipulada genéticamente y que para que funcione tiene pedacitos de diferentes especies que no solamente tienen esa función, eso ya en ciencia, las personas que nos dedicamos a esto sabemos que eso fue una absoluta mentira para que se fuera popular los transgénicos, ¿no? Que solamente tenían una función. Lo que pasa es que solamente se veía lo que se quería ver. Pero si ahora ya sabemos que ese pedacito que se inserta y se manipula en realidad tiene muchos otros impactos, tanto dentro de las mismas plantas como en las personas que los consumimos, como en el ambiente, como en las interacciones, ¿no? Y así vamos viendo que esto crece y crece y crece de tal manera que claramente es una mala idea manipular genéticamente el centro de origen y diversidad del maíz y de muchos otros cultivos. Y la razón fundamental es porque si nosotros perdemos esa diversidad, si la dañamos, es imposible poderla recuperar. Esa diversidad se hizo por primero millones de años de evolución de las plantas y después por la relación estrecha con las personas, con muchas culturas en diferentes lugares, ¿no? Y si nosotros cortamos esta relación, si nosotros no permitimos que continúe, no la podemos hacer en los laboratorios. Eso sí les digo, desde genética de la conservación ni desde el Centro de Biotecnología más plus contra ultra que a ustedes se les ocurra, no hay manera de volver a generar la diversidad genética y nosotras necesitamos esa diversidad porque no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos qué intereses van a tener las siguientes generaciones de personas, ¿no? Si quieren comer pozoles naranjas, ¿no? Podrían quererlo, ¿no? Y hoy en día podrían utilizar la diversidad que tenemos para crear sus propios intereses, para seguir mejorando el maíz y llevándolo a diferentes lugares. O podríamos tener grandes huracanes, ¿no? Grandes inundaciones, cambios de climas, frío donde no hacía frío y calor donde no hacía calor, etcétera. Entonces, para todo eso, nosotros ya sabemos que tenemos un maíz adecuado a esas condiciones y que podemos trabajar con esta diversidad. Lo que no podemos confiar es que va a venir una solución mágica en un paquete, en un costal como una mercancía y además con unas instrucciones y que con eso va a ser suficiente. Estamos dejando nuestro futuro, ¿no? Y lo digo como persona consumidora que no lo podemos aceptar, necesitamos apoyar a los productores y consumidores, ¿no? Estamos dejando nuestro futuro a estas empresas que durante más de casi 3 décadas, ¿no? Han ofrecido resultados. Podemos confiar en el maíz y podemos confiar en las personas, ¿no? En las recetas, en lo que ya sabemos. Entonces, básicamente desde la ciencia, con todo gusto podemos dar las explicaciones que sean necesarias, ¿no? Y además seguir investigando para responder las preguntas que surjan, porque estos problemas ya los tenemos y los vamos a heredar a las siguientes generaciones. Este problema de la contaminación del maíz transgénico es una herencia que se decidió hace más de 25 años y ahora nosotros tenemos que seguir lidiando con eso por siempre. Y cada uno de los maíces nuevos que se generan, ¿no? Así nos digan que es la nueva tecnología, se suma a este problema. Entonces, cada vez tenemos más retos en investigación para saber exactamente
cómo mitigar los impactos que estamos teniendo, pero además tenemos que ser muy conscientes de que cada cosa que se libere, cada persona que autorice que esto entre, también está autorizando que México tenga que invertir y sufrir los daños de esa autorización para siempre, porque los transgénicos que se metan en México, en el maíz de México, en el centro de origen, es un proceso básicamente irreversible que vamos a poder manejar, pero tenemos que prevenir que crezca y tenemos todos los elementos legales como el principio precautorio. Importante esto que nos dice, doctora, porque sí, ahí está, pues digamos que también la advertencia, por supuesto que preocupa, pero qué bueno que tengamos claridad sobre este tipo de información, sobre lo que puede pasar incluso de carácter irreversible con respecto de el maíz en México, de las distintas variedades de el propio maíz, de las implicaciones que tendría incluso ya a nivel cultural. Usted ya nos ha hablado de las implicaciones que tendría, pues desde el punto de vista de la propia alimentación, desde el punto de vista de la propia biología, etcétera, pero incluso también las afectaciones desde el punto de vista cultural. O hay que recordar que incluso es un elemento muy importante de la identidad con la que se construyó el propio país, y no solamente en el caso de México, sabemos que también en otras partes de América Latina es una planta muy importante con centros de origen también incluso en algunas latitudes allá del continente, y en ese sentido pues sí, qué complicado y qué importante tener esta información, y también el ejemplo muy elocuente de esta campaña que en su momento llevaron a cabo las tabacaleras prácticamente para decir que fumar no dañaba a la población, que era una situación inocua y que no había estudios concluyentes sobre la relación entre el consumo de tabaco y el enfisema pulmonar o el cáncer de pulmón. Prácticamente el mismo discurso que hoy se dice, por ejemplo, con respecto del glifosato, prácticamente el mismo discurso, y acompañado de ¿qué? Pues de estudios supuestamente científicos sesgados, ordenados por las propias transnacionales que se benefician de estos productos y que son los que quieren imponer a la propia sociedad, y decíamos, pues se trata de una actitud que raya en lo criminal, porque en aras de seguir obteniendo recursos, tasas de ganancia altas, pues están prácticamente subordinando la propia salud de la población. Y en ese sentido, le pregunto al abogado David Rimero Fragoso, abogado de la campaña Sin Maíz No Hay País, pues ¿qué se necesita para seguir adelante con esta contrademanda que se propone lleve a cabo el gobierno mexicano? Incluso hay personas de la propia audiencia que nos dicen, ¿y yo dónde firmo? ¿Cómo le puedo hacer para participar, para apoyar esta iniciativa? Gracias, Osimo. Pues mira, lo que se requiere en estos momentos es justo que nos escuche la Secretaría de Economía, que nos escuche el gobierno federal. Eh, lo que buscamos es defender el decreto presidencial de febrero de 2023, este decreto que regula cómo tiene que ser la utilización del maíz genéticamente modificado en México. Eh, tenemos los argumentos, tenemos la evidencia científica, tenemos productoras, productores, consumidores, consumidoras, tenemos personas de la investigación científica con los conocimientos y las habilidades necesarias para poder realizar una defensa y contraofensiva integral contra Estados Unidos para defender el maíz en México. Para ello, o sea, lo que requerimos es justo dialogar con las autoridades, que nos escuchen, que nos permitan también participar y que también nos compartan la información que se está dando en el marco del panel. Porque al día de hoy la información que se ha dado ha caído a cuentagotas. Justamente hace un par de días, el mero 12 de diciembre, eh, la Secretaría de Economía decidió publicar toda la información o parte de la información que constituye la demanda de Estados Unidos para poder conocer cuáles son los argumentos de fondo realmente de Estados Unidos. Pero tardó mes y medio en entregar esa información, ¿no? Cuando en realidad tenemos menos de un mes para responder a esa demanda de Estados Unidos como México, como país integral. Y pues justo, y creo que por ahí tendría que ir parte de la defensa, pero también recordar que el propio Tratado de Libre Comercio, en este caso, es, eh, tiene algunos beneficios para nosotras, para nosotros.
sobre todo nos permite también contrademandar por esta cuestión de que de que no hemos recibido los beneficios, las personas productoras principalmente, del maíz, maíz genéticamente modificado que se está importando, y también el hecho de que las medidas que se están aplicando en Estados Unidos, y esto se entienda por los análisis de riesgo y la evidencia científica que está aplicando Estados Unidos para exportar maíz a México, esta aplicación per se viola el Tratado de Libre Comercio y creemos que justo México demande por esas dos vías. Eh, también otra cuestión, y esto lo mencionó Ana, y que tenemos que tener mucho cuidado, es que no basta con que hagan una simple evaluación de riesgo. Cada que se inserta un gen nuevo en el maíz, en un grano de maíz, tiene que haber una evaluación de riesgo distinta. Inclusive si hay una combinación de genes dentro de un solo grano, tiene que hacerse una evaluación de riesgo distinta por evento. Y esto es algo que no se está haciendo. O sea, se están haciendo evaluaciones de riesgo muy genéricas y no sabemos cómo está haciendo este flujo de genes, esta combinación de genes, y tenemos que saber paso por paso cómo se está haciendo y cuál es el resultado de ello. Y no solamente el resultado en la salud, cuál es el impacto que ese gen nuevo en ese organismo va a afectar tanto a nuestra salud, al medio ambiente, el ecosistema con el que está interactuando, los insectos que están y la tierra que está interactuando con otras, ¿no? Eso es como parte fundamental dentro de la defensa del maíz. eh, y creo que también una forma en la que podemos defendernos y justo contestando tu pregunta a las personas que quieren firmar es justo exigir, exigir. Se puede exigir desde redes sociales, se puede exigir a partir de la protesta, se puede exigir de muchas formas al gobierno de México para que defienda el decreto. O sea, que no solamente es una estrategia defensiva, sino también contraofensiva. Recordemos que la mejor defensa no es, es el ataque, ¿no? Y justo creo que sociedad civil tiene herramientas y tenemos el conocimiento y la experiencia para poder defender el decreto y poder defender a los maíces. Y justo nada más falta que nos escuchen, que haya una apertura del gobierno, porque en realidad no estamos contra el gobierno, estamos de este lado, estamos del mismo lado, estamos defendiendo nuestros maíces, estamos defendiendo ese atolito que vamos a desayunar o esos taquitos que vamos a cenar al rato, esos tamales fritos si quieren, para estos días fríos, justo estamos defendiendo eso. Esa es la parte que todas y todos estamos defendiendo. Entonces, creo que por ahí puede ir la defensa del maíz y la defensa del decreto y la defensa de todas y todos de nuestra salud. Y otra cosa, perdón. También se ha afirmado, se ha hecho afirmaciones muy aberrantes respecto a que los derechos humanos no son aplicables a los tratados de libre comercio. Y creo que tiene que quedar súper, súper claro que los derechos humanos son aplicables dentro de los tratados de libre comercio. De hecho, el TEMEC reconoce abiertamente y explícitamente los tratados de libre comercio. Este principio precautorio es un parte de nuestros derechos humanos y esto que menciona Ana está reconocido en el principio 15 de la Declaración de Río, declaración que está reconocida por el TEMEC. Igual que este principio también se encuentra reconocido dentro del artículo primero del protocolo de Cartagena que deviene del convenio de diversidad biológica, que es este gran convenio que protege la biodiversidad y nos protege de los organismos genéticamente modificados. Y estos convenios están reconocidos por el TEMEC. Y creo que esos argumentos son valiosísimos para utilizarlos dentro del TEMEC. No pueden quedar fuera. Es parte de nuestra defensa. Y son victorias que hemos tenido y que no podemos dejar ir. Gracias. Sí, pues muchas gracias a los tres. Gracias por esta participación tan importante, tan clarificadora de lo que significa la defensa del maíz pues en México, y decíamos a favor no solamente finalmente de México, sino de otros países que están pasando por situaciones similares con respecto de semillas de carácter originario en distintos territorios. Qué rápido también se ha pasado el tiempo. Les ofrezco una disculpa, solamente les pediré una conclusión pues de menos de un minuto a cada uno de ustedes, algo que se hayan quedado con ganas de comentar, de decir, y pues empezamos precisamente con Leticia López de la ANEC y agradeciéndole también al mismo tiempo pues esta generosidad para estar en este espacio.
Al parecer hay un poquito de problemas con el audio. Ya, listo. Realmente, si uno lee el escrito inicial de Estados Unidos, uno de sus argumentos es que los transgénicos son la biotecnología que va a salvar al mundo porque son los que permiten el incremento en los rendimientos y está lleno ese escrito de falsedades. Primera cuestión, esos transgénicos permiten el uso de plaguicidas, herbicidas y favorecen toda esta producción en monocultivo intensiva, pero con el uso excesivo de agrotóxicos. Entonces, eso no lo dicen. Dicen también que es más, aumenta los rendimientos, tampoco es cierto. Los cultivos transgénicos no aumentan los rendimientos, lo único que tal vez ofrecen es protección contra plagas, pero a un costo muy alto, porque pues tenemos mucha contaminación en suelos y en los propios alimentos. Y, por ejemplo, la agricultura, tampoco lo dicen, la agricultura, hay quienes ya en datos están diciendo, contribuye al cambio climático hasta en un 40%, ¿no? Por todo este uso de agrotóxicos. No habla de esos efectos y tampoco habla de los efectos que es más caro, ¿no? Son paquetes tecnológicos caros que hacen dependiente a los productores que normalmente tienen la capacidad de producir incluso sus bioinsumos, los hace dependientes de insumos externos. Entonces es un negocio redondo y nos quieren eh, apantallar con espejitos y discursos falsos de que los transgénicos son la salvación. No, hay ciencia de este lado. No necesitamos los transgénicos. Científicamente lo hemos demostrado una y otra vez, trabajando a la par de la naturaleza, siendo empáticos y respetando la naturaleza, podemos producir y hay toda la capacidad para tener los alimentos que necesita el mundo, México, las regiones y el mundo sin necesidad de los transgénicos. Es una vil mentira. Gracias, Osimo. Muchas gracias. Doctora Ana Wegier, doctora en ciencias, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues le agradeceremos también alguna conclusión necesariamente corta y le ofrezco disculpas por ello. Gracias, gracias. Mira, como hay muchísima necesidad de información y mucho que decir, la campaña ha decidido hacer un micrositio para difundir toda esa información. Ahí mismo se va a poder encontrar la solicitud de demanda, que es como el escrito inicial de Estados Unidos que hace del TEMEC. Apenas tuvimos conocimiento las personas normales, digamos, y la academia. Ayer se hizo público y está en español, ya lo podemos consultar y va a quedar ahí en ese micrositio con mucha otra información. Y es muy importante entonces que pues básicamente hagamos eco las personas que quieran participar a detener esta discriminación que implica que se tengan que tomar las decisiones en México con información que no fueron generadas para nuestra forma de consumo, ni para nuestro ambiente, ni nuestra cultura. Y sí, claro que sí, se tienen que hacer los análisis uno por uno, ¿no? Que se dice caso por caso de los transgénicos para ver qué es lo que pueden hacer, pero eso implica que nos puedan garantizar que se va a poder manejar el riesgo por separado. Quiero decir que si uno de esos se encuentra que no nos hace bien a la salud o no les hace bien a los animales o no lo queremos en México, ¿no? Ellos tienen que garantizar que lo van a poder separar, mantener seguro y que va a seguir siendo seguro para nosotros, ¿no? ¿Qué caso tiene entonces discutirlo todo si no pueden hacer eso? Porque en cuanto aparezca uno, que ya han aparecido varios, o se sigan haciendo otros, que todos tienen que ser evaluados, cada uno de manera independiente y cada uno sumado a toda nuestra complejidad de la dieta con el maíz. Entonces, si no lo pueden garantizar, que lo van a mantener por separado, todas las reglas se tienen que aplicar a todo el maíz transgénico que se pretende importar. Entonces, esto es lo que aún no han entendido que está pidiendo México, protección completa, y por eso es que tienen estas ilusiones de que pueden ganar en el panel, pero francamente creo que no va a suceder. Aún así, México está en todo su derecho en exigirle a su gobierno que contrademande en el TEMEC con muchísimas más posibilidades de ganar, así que espero que esta iniciativa de las organizaciones, de muchas organizaciones que firmaron y entregaron la carta en el Senado el día de ayer, todas estas organizaciones se pueda sumar todas las personas que quieran y realmente sean escuchadas y pues
ir para adelante. Este es el maíz y como mucha gente dice, sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Eso es todo. Pues muchas gracias, doctora. En efecto, estaremos atentos al micrositio y también le invitamos a la población que ingrese a ese micrositio, a donde podrán también irse sumando y enterándose de cómo se encuentra esta solicitud que han presentado al propio Estado mexicano, al gobierno mexicano, para que también haga esta contrademanda. Y abogado, pues agradeceremos también su comentario puntual. Muchas gracias por este. Sí, gracias. Yo solo diré que la defensa del maíz también es una defensa por nuestra identidad, como mexicanas, como mexicanos, es una defensa por nuestra salud, es una defensa por el planeta. En estos maíces, justo en estos bellos maíces, aquí está la clave contra el cambio climático, aquí está la clave para combatir el calentamiento global. Eh, Tenemos la obligación de proteger estos maíces, esta diversidad, no solo para nosotras, para nosotros, para las siguientes generaciones, nuestras hijas, hijos, nietas, nietos, y las siguientes generaciones tienen derecho a tener el mismo maíz con la misma calidad y la misma seguridad. Gracias. Los tres, muchas gracias a Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC. Muchas gracias también a la doctora en Ciencias Ana Wegier, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en este tipo de temas. Y agradecemos también mucho al abogado David Rivero Fragoso, quien es parte de la campaña Sin Maíz No Hay País. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por su generosidad y por este tema tan importante del que, pues sí, le solicitamos que no quiten el dedo del renglón. Creo que también desde nuestra parte estaremos difundiendo esta solicitud que han realizado, también el propio micrositio, y claro, estaremos consultando a la propia SADER, a la Semarnat, a la de Economía, pues también sobre las posibilidades de esta iniciativa que ustedes han estado ya impulsando. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias a Contralínea. Gracias por la invitación.